Hola, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Manu y esto es Malos Tiempos en Sadizar. Ayer hicimos dos vídeos, hoy tenemos nuevo vídeo, como podéis ver. ¿Por qué? Porque la semana que viene voy a estar de vacaciones y me gustaría dejar cositas hechas y dejar bastante contenido hecho, entonces voy a intentar hacer un vídeo al día durante lo que resta de semana y la semana que viene pues no tendremos ninguno. Porque ya os digo, voy a estar unos días de vacaciones fuera de Madrid y quiero relajarme y dejarme de historias. Bueno, muchas veces me preguntan por cuál es mi personaje de cómic favorito. Y ya no de cómic, sino mi personaje favorito de fantasía, podríamos decir que es este señor que tenemos por aquí detrás, lo estáis viendo por todas partes, que es Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro es uno de los primeros recuerdos que yo tengo de cuando empecé a leer cómics. La verdad que ahora con los años hay una línea muy difusa cuál fue el primero, si fue antes la gallina o el huevo, pero recuerdo que uno de los primeros cómics que yo leí, y fue de las cosas que me hicieron empezar a amar los cómics y empezar a seguir los cómics, fueron las revistas que mi tío Ricardo tenía cuando yo era pequeño en el pueblo, revistas de La Espada Salvaje de Conan. Cuando yo iba al pueblo, pues de vez en cuando mi tío tenía alguna de esas revistas. Eran en blanco y negro y nos presentaban un personaje pues violento, astuto, se las sabía todas, Conan se las sabía todas, muy fuerte, un gran luchador y que se enfrentaba a lo que fuese. Además era súper valiente, Conan se enfrentaba a lo que fuera, no tenía miedo. Además, lo que tenía Conan y lo que tiene Conan, tanto en las novelas de Howard como en los cómics, es que es un personaje que no es un héroe que quiera salvar al mundo, sino que él va por el mundo en busca de su propio beneficio. Y bueno, pues la verdad que era una cosa que me gustó mucho. Con los años fui comprando cómics de él, fui siguiendo cada serie que salía de Conan. Los cómics que tenía entonces se perdieron, como tantas y tantas cosas. Y ahora pues Panini Comics está reeditando las diversas etapas de Conan en cómic. Entonces yo he decidido que voy a intentar recuperar los cómics que tuve y ampliar toda aquella colección. Y por eso estoy intentando comprar todo lo que sale de Conan ahora mismo. Y una de esas obras es esta, la Biblioteca Conan, de Conan el Bárbaro. ¿Qué tenemos aquí? Pues el inicio de Conan en cómics, ¿vale? En el año 1970, ni yo ni seguramente ninguno de vosotros, bueno, a lo mejor algunos sí, habíamos nacido, que fue cuando empezó Marvel Comics, se hizo con los derechos del personaje y empezó a publicar Conan el Bárbaro. También Panini está publicando en formato tomos las crónicas de Conan, que es la etapa de Conan en Dark Horse. Ha publicado ya toda la segunda etapa de Marvel en los Marvel Premier, esa la tengo completa, y ahora está empezando a publicar en el formato también Premier, está empezando a publicar el Conan de Titan Comics. Así que, como os digo, yo creo que es posible que nos hagamos con todo. Conan el Bárbaro. Biblioteca Conan, número 1. Mirad la portada de Barry Smith. Contiene 5 números norteamericanos de Conan del 1 al 5, evidentemente. No hay que estudiar mucho en Harvard para saber esto. Y nos cuenta, pues eso, los inicios de Conan en el mundo del cómic cuando Marvel se hizo con sus derechos. Quien más luchó por conseguir los derechos de Conan fue Roy Thomas. Si queréis leer este cómic, al final, aquí hay un artículo bastante grande escrito por el propio Roy Thomas sobre la historia de cómo se hicieron con los derechos del personaje, así que es muy interesante si queréis leerlo. Y Roy Thomas, que era guionista de Los Vengadores, de los X-Men, de algún personaje, creo que del Increíble Hulk también había escrito algo, pues fue el primer guionista de Conan en cómic. Ya os digo, fue el que más luchó por conseguirlo. Querían que el dibujante fuese John Buscema, pero al final
por tema de presupuesto, se lo dieron a un dibujante más joven llamado Barry Smith. Y nada, pues ahí comienza la leyenda. Yo tengo comprados unos 20 Biblioteca Conan, que son hasta el número 120, 121 aproximadamente, ¿vale? Y ya he leído bastante, me los he leído todos. Y siempre separo lo que es la etapa Marvel de Conan en etapas. Valga la redundancia. Y esta primera etapa, pues yo la llamo la etapa de conocimiento, en la que Marvel va conociendo un poco a Conan y Conan también se va haciendo un poco a Marvel. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, al principio, pues Marvel, acostumbrada a publicar cómics de superhéroes, pues los primeros números de Conan, a Roy Thomas se le olvida que lo que está escribiendo no es un superhéroe. No es un superhéroe. De hecho, le dieron una indumentaria al personaje, cosa que en los libros de Howard no había, y es pues este casco con las astas delante, como ellos dicen, para que pareciese un toro en embestida, este medallón con 3 círculos, con estos dibujos, su taparrabos y sus sandalias. Y en los primeros cómics de Conan, los primeros 10 cómics así, o 12, Conan va siempre con esta indumentaria. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a un traje de superhéroe que vamos a ver aquí. Las primeras historias, ya os digo, sobre todo la segunda, podría ser una historia de ciencia ficción perfectamente, y creo que a Roy Thomas en este primer tomo aún no se ha hecho la idea de que lo que está escribiendo no es un cómic de superhéroes. El primer cómic es un cómic de un personaje bárbaro que apenas usa la espada, o sea, no se la clava a nadie. Parece que en vez de luchar con la espada, lucha pegando golpes con el mango de la espada. No sé si me entendéis. Y bueno, pues sí, es una historia de fantasía para presentar al personaje. El primer número se llama La llegada de Conan. Además, esta ilustración, si os fijáis, es como un homenaje a la clásica ilustración de Frank Frazetta del Bárbaro con la mujer a sus pies, o yo creo que es así, ¿vale? Y ya os digo, este primero, La llegada de Conan, pues eso, nos presenta personajes que podrían ser sacados de un cómic de Jack Kirby, ¿veis? Ese Rey Cool. Una historia normalita con Conan luchando con unos demonios alados y es como una presentación del personaje para los lectores de Marvel de entonces. Siguiente historia sería La guarida de los hombres bestia. Y esto ya os digo, podría ser porque incluso los escenarios son muy de ciencia ficción, si os dais cuenta. Esto podría ser un cómic de Flash Gordon, podría ser un cómic basado en La máquina del tiempo de H.G. Wells, porque si me dices que estos hombres bestias son los Morlocks, yo me lo creo, ¿vale? Y pues sí, pues lo que os digo, podría ser un cómic de ciencia ficción de Flash Gordon más que un cómic de Conan. Como os digo, a Roy Thomas se le olvidaba, o no estaba todavía hecho la idea de que lo que estaba escribiendo no era un cómic de superhéroes. El tercero es El ocaso del ceñudo dios gris. Una historia sin más ni menos, ¿vale? Conan durante sus viajes. Tiene escenas muy, muy chulas. O sea, además, se va notando del primer número al último una evolución de Barry Smith brutal, ¿vale? Y ya llegamos al cuarto. El cuarto, que sería la primera vez que adaptan un relato de Howard, es La Torre del Elefante. La Torre del Elefante es puro Robert E. Howard, evidentemente está basado en sus relatos y creo que es el mejor de los 5 números que contiene este tomo, es el mejor con diferencia, a nivel de guión. Evidentemente la obra de Howard es muy buena, es uno de los mejores relatos de Conan. Y aquí pues nos representan muy bien el relato. Se ha hecho otras veces, se han hecho más adaptaciones de este relato, algunas bastante mejores, pero como primera
piedra de toque de traer un relato de Howard y adaptarlo, me parece una muy buena adaptación. Además, Barry Smith está increíble. Y el último es La hija de Zucala, que es un... Bueno, aquí nos relatan el encuentro de Conan con un hechicero llamado Zucala, su hija que se transforma en tigre, el enfrentamiento con un demonio. La verdad que está muy bien. Va mejorando la cosa, se va viendo más rasgos howardianos a raíz de que van pasando los números, y ya os digo, la evolución de Barry Smith es muy, muy, muy notable, porque si vemos las imágenes de los primeros números, o sea, esto puede ser un cómic de Jack Kirby o de Jim Steranko, ¿vale? Pero conforme va avanzando, de hecho en el segundo número, o sea, si veis estas ilustraciones del primero, ¿lo veis? Demasiado simples, demasiado, pues eso. También recordad que era el año 70 cuando esto se publicó. Sin embargo, fijaos ya la primera ilustración del segundo número. Mucho más detallado, los fondos mucho más trabajados, que es algo que vamos a ver luego mucho en Barry Smith, mucho más detalle. Y luego cuando llegamos al cuarto número, La Torre del Elefante, es impresionante la evolución que ha tenido el artista. Fijaos, de aquellas primeras viñetas a estas, todo el nivel de detalle, ya os digo, en decorados, atrecho, todo. O sea, es increíble. Es increíble. Y ya, como os digo, pues eso, es el inicio de Conan en el mundo del cómic, que fue realmente lo que definió la imagen que la mayoría tenemos del personaje, porque el personaje de los libros, de los relatos de Robert E. Howard, no tiene nada que ver con... Bueno, tiene muy poco que ver con esto. Y realmente esto es lo que generó la imagen que tenemos todos de Conan, la que hemos visto luego en películas y demás. Fue una etapa, ya os digo, de conocimiento. Vemos muy poco de Howard, salvo el relato La Torre del Elefante, que es 100% Howard. Vemos muy poco de Robert E. Howard aquí, mucho de Marvel Comics aquí, de la Marvel de los 70. Y en el siguiente tomo, pues ya la cosa mejora. Pero bueno, era el principio. Tanto personaje como editorial se estaban conociendo. Roy Thomas se dio cuenta de que no estaba escribiendo los X-Men, de que no estaba escribiendo los Vengadores, y ya empezó a hacer historias mucho, mucho mejores. Pero esto, bueno, fue la primera piedra de toque, por algún sitio hay que empezar, y estos son los cimientos de lo que luego ha sido la larga etapa de Conan en cómics. En Marvel su primera etapa fueron 275 números, luego tuvo una muy buena etapa en Dark Horse, volvió a Marvel y ahora está en Titan Comics. Roy Thomas escribió el personaje durante 10 años en su primera etapa, luego volvió varias veces y nada, pues lo dicho, este es el inicio de Conan en el mundo del cómic. Esta serie para mí es especial. Este personaje para mí es especial y me gustaría hacer algún vídeo más sobre esto, no solamente se va a quedar en el principio. Entonces creo que una vez a la semana tendremos nuestra ración de Conan, de la biblioteca Conan, e iremos viendo pues más cositas sobre este personaje tan grande, tan importante en la historia de la fantasía, de la ficción y del mundo del cómic. Sobre todo en la etapa de Marvel Comics, que fue tan extensa y tan longeva. Y nada más, espero no haberos dado la chapa demasiado. Si alguno sois fan de Conan y queréis comentar alguna cosa, pues comentarla. Si habéis leído en concreto esta primera etapa de estos primeros 5 números, o habéis leído la biblioteca Conan, o habéis leído estos cómics en su momento, queréis comentarme algo, os lo agradecería. Me gustaría también conocer vuestra opinión, vuestros comentarios. Si queréis dar un like al vídeo, pues dárselo, porque me haríais me haríais el hombre más feliz del mundo, ¿vale? Porque soy un creador humilde, en un canal pequeño, que solo tengo un teléfono móvil y hago esto sin guiones. Entonces hago esto porque me gusta y no lo hago por los likes. Pero si queréis dar a un like al vídeo, de verdad que estaría guay. Y si queréis suscribiros al canal, nada, es completamente gratis. Aquí hablamos de cómics, vamos a hablar bastante de Conan. Quiero también hacer alguna reseña de los libros. Y si eres fan de Conan, eres fan de los cómics, eres fan del cine, de la ciencia ficción, pues nada, aquí estaré yo hablando de mis cositas.
Si no queréis hacer nada de esto, pues no lo hagáis, porque en esta vida hay que hacer las cosas que nos hagan felices. Así que un besito y hasta otra, corazones.